Les voy a decir un poco otro referente de donde yo tomo esta postura. Es el conocimiento directo y personal que tengo, tanto de escuelas aquí en México como en Estados Unidos, un poco en Inglaterra, de escuelas donde niños de origen mexicano, y de hecho no solo de origen mexicano, sino de las clases más bajas, porque no sé si lo sepan, pero en Estados Unidos hay más de 30 millones de mexicanos y la mayoría de esos provienen de los sectores socioeconómicos más bajos. Hay dos tipos de mexicanos en Estados Unidos: los multimillonarios, como Thalía, que vive en Nueva York, o las clases trabajadoras, los migrantes indocumentados. Y la mayoría de los migrantes indocumentados en México eran gente extremadamente pobre, pero extremadamente, de verdad. Ustedes saben que en Estados Unidos se celebra especialmente la fecha del 5 de mayo. Entonces a mí me tocó estar un 5 de mayo en la ciudad de Los Ángeles, que pues es una de las ciudades donde hay más mexicanos. Y una avenida que se llama Broadway estaba llena de paisanos, pero impresionante, así no solamente porque estuviera llena de paisanos, sino porque eran paisanos que se veían de verdad de las clases sociales más bajas de México. Ya después, viviendo allá como estudiante y después como investigador en otra universidad, en otro estado, pude convivir y platicar con mucha gente. De ellos nos hicimos amigos. Y bueno, ¿qué es lo que uno ve a nivel de ese conocimiento directo y personal? Pero además como estudiante y como académico y también como persona curiosa que siempre he sido y me he ido a meter a las escuelas, que me he dado cuenta pues que hay mucha gente exactamente igualita, dando cuenta que sus alumnos de Iztapalapa o de la Sierra Juárez de Oaxaca o de la costa, pero saben muchas cosas. Para empezar, hablan inglés bien y lo escriben. Eso significa que son bilingües porque además de inglés saben español. Y pues saben lo que hay que saber según su edad, según su grado escolar, matemáticas, cosas de lengua y de las otras áreas, etcétera. Pero bueno, al final, un porcentaje importante de esos niños, pues sí llegan a la educación superior, se vuelven profesionistas, se vuelven gente muy capaz que realiza sus profesiones de manera muy profesional. Bueno, esa es una de las observaciones que yo he hecho. Otra, que gente que proviene igual de otros países del tercer mundo, especialmente del sudeste asiático, que es donde hay países, digamos, más pobres, para no comparar con Japón o incluso China, pero están Vietnam, Camboya, países de ese rumbo, pues también hay un montón de niños que se desarrollan, aprenden, son despiertos, saben hablar, saben escribir, expresarse, no tienen miedo, etcétera. Y bueno, ¿a qué nos lleva esto? Pues a darse cuenta de que no es nada del otro mundo aprender lo que se dice que se tiene que aprender. Pero entonces uno se hace la pregunta, ¿por qué aquí sí aprenden y allá no? Bueno, y les cuento una pequeña anécdota. Un tiempo que estuve yo coordinando un posgrado, el posgrado de pedagogía en la UNAM, hicimos un intercambio con una universidad de Inglaterra y nuestros estudiantes de maestría y doctorado fueron allá a pasar un semestre. Y yo hice una visita corta, ¿no? Yo no estuve todo el semestre allá con ellos, pero hice una visita corta. Y una de nuestras estudiantes del doctorado, además de tomar las clases en la universidad, fue a las escuelas primarias y pidió que le dieran permiso de estar de observadora en una primaria. Y básicamente la tomaron como maestra asistente, porque eso se usa mucho en las escuelas primarias en Inglaterra y en Estados Unidos, que además del maestro de grupo hay un asistente, que el asistente generalmente es un estudiante de pedagogía, alguien que se está formando para ser maestro. Bueno, nuestra alumna estuvo en ese rol un semestre, yendo a la primaria varias veces a la semana, y cuando la vi y platiqué con ella, su impresión y su frase más impactante fue esta: ¿sabes qué descubrí? Que todos esos enfoques educativos y las didácticas que en México ponemos en los planes y programas y en los libros de texto de español o de cualquier otra materia, aquí no hay. En la escuela donde yo estuve yendo en la primaria, no hay como un librote que sea el plan y programas de estudio, ni siquiera hay libros de texto, gratuitos o no gratuitos, pero lo hacen en las aulas. Entonces, ¿de qué me di cuenta? De que el enfoque pedagógico o didáctico está en las cabezas de los maestros. Ahí es donde está. Los maestros lo tienen en la cabeza. Y como los maestros lo tienen en la cabeza y lo hacen todo el tiempo,
pues los niños más o menos rápido van entrando en esa dinámica y también lo entienden y lo siguen, ¿sí? Entonces, todas las cosas que aquí los planes y programas de estudio dicen, y ya les podría recitar lo que han cambiado en los últimos 20 o 30 y tantos años las reformas, de que, por ejemplo, el trabajo basado en proyectos o la pedagogía basada en problemas o en el enfoque comunicativo funcional de la lengua o en las prácticas sociales de la lengua o, por ejemplo, la enseñanza de la escritura, que yo mismo, siendo autor de los libros de texto de Pronales, metimos ahí algo que se llamaba la didáctica del proceso de escritura. Bueno, todo eso no está en libros de texto ni en planes y programas de estudio, está en las cabezas de los maestros y lo hacen simplemente. Y entonces, y mi alumna, que aquí en México era alumna del doctorado, estaba muy sorprendida por eso, porque dijo, bueno, pues ya me di cuenta que allá en México es una ilusión nada más, que lo ponemos en el documento y creemos que se está reformando. Bueno, les cuento esto para decirles que esta alumna lo descubrió y le sorprendió, pero yo lo descubrí muchas veces en distintos lugares donde anduve, tanto entrando a escuelas primarias, platicando con maestros, viendo a los niños, y bueno, también en mis clases formales del posgrado allá, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces si el objetivo realmente principal es el currículum aprendido? El currículum aprendido, eso es lo que se tendría que reformar, lograr el aprendizaje entre los alumnos. Bueno, ya les decía, yo lo he visto no solamente en escuelas de Estados Unidos y de Inglaterra, lo he visto aquí en México. Hasta cierto punto en escuelas públicas en donde hay maestros individuales o grupos o redes de maestros que hacen algún tipo de trabajo y formación especial. Una de esas, pues ustedes saben que estoy hablando de la red del lenguaje, ¿no? Pero precisamente ustedes pueden reconocer perfectamente que una de las cosas que ha hecho la red del lenguaje es introducir los planteamientos pedagógicos de Joseph Jolivet. Y los planteamientos de Joseph Jolivet son muy claros y muy concretos, muy aplicados. Y si tú formas a los maestros en esas ideas y técnicas, pues lo hacen. Y sí van a pasar cosas y uno las puede observar en los alumnos. Bueno, ese es uno de los lugares donde lo he visto. Lo he visto también en las escuelas activas, porque mi propia hija estuvo en una escuela activa que se llama la Bartolomé Cosío, pero también he tenido familiares. Hay una escuela en Iztapalapa que se llama Escuela Activa. Y ahí estuvo mi sobrina y muchas veces fui a su escuela, a su salón, etcétera. Tengo muchos amigos que han tenido a sus hijos en escuelas privadas de distinto tipo. Y yo he visto el desarrollo de los niños, su desarrollo del lenguaje, de sus conocimientos, de su propia seguridad personal para hablar, presentarse, exponer cosas, etcétera. Y también lo vi, o sea, no quiero decir que solamente ahí. Por ejemplo, en una visita que me hicieron una vez, me llevaron a donde está la Virgen de Juquila. Estábamos en Puerto Escondido y de ahí nos llevaron a la sierra con Susana Towers, Susana Torres y Araceli. Y fuimos allá a un pueblo donde es una comunidad indígena de los chatinos. El caso es que estuvimos en una escuela donde ese día estaban todos los niños de todos los grados presentando sus trabajos finales en el patio. Y yo vi también ahí cosas muy interesantes. Vi a niños de esa comunidad indígena hablando en español, con mucha seguridad, exponiendo cosas. La actividad económica más vista en nuestro pueblo es el cultivo de la caña. Ahí retomamos cómo se sembraba antes y cómo se siembra ahora, así como la forma del riego. También otra actividad económica de San Pedro Juchatengo es la ganadería o el cuidado del ganado bovino, en donde realizamos maquetas para diferenciar las diferentes razas. Finalmente, estos productos fueron llevados al comercio en diferentes maneras. La caña se vende por surcos, en manojos, en bolsitas, etc. El ganado lo venden vivos o en sus derivados, como son leche, requesón, tasajo, etc. Y esos son los ricos, exquisitos productos de mi hermosa comunidad San Pedro Juchatengo. Podría decir por qué me parece que sí puedo observar un desarrollo y aprendizaje entre esos niños que yo vi ahí. Pero ya les digo, cuando uno ve el panorama general nacional, en la mayoría de los casos no es así. La mayoría de los alumnos no tienen ese tipo de maestros o escuelas o proyectos o redes.
etcétera, ¿no?